Mi vida era una vitrina, o mejor dicho, una de mis creaciones. La casa de cristal. Fui yo quien la diseñó. Cada línea limpia, cada ángulo perfecto. 52 años, y era el arquitecto más solicitado de la ciudad, un maestro de la funcionalidad y el minimalismo. Pero esa noche, la noche en que gané el premio Llama de Plata, la casa parecía reírse de mí. Yo había llegado a casa con el trofeo, pesado y frío, como un corazón de metal. Esperaba que Elena estuviera allí, vestida de seda, con la sonrisa que habíamos ensayado para las fotos. Pero la casa de cristal estaba en silencio, un silencio que no era paz, sino vacío. Encendí las luces de la sala y los reflejos multiplicaron mi imagen en el suelo pulido y los muros de vidrio. Me vi a mí mismo, traje caro, corbata torcida y una euforia que se desinflaba. Elena no estaba. ¡Sofía!, grité, aunque sabía que a Sofía no se le gritaba. Ella simplemente aparecía, y allí estaba, en el umbral de la cocina, inmóvil como una estatua de sal. Sofía, la mujer que había trabajado para nosotros durante 10 años. 10 años de desayunos servidos, ropa planchada y desorden limpiado, y en esos 10 años no la había mirado realmente más de 10 veces. Para mí, Sofía era el silencio, el fondo de pantalla, el engranaje que hacía que la perfección girara sin hacer ruido. ¿Dónde está la señora Elena?, pregunté, mi voz volviéndose áspera. Sofía, sin alterar su expresión, señaló con un dedo arrugado la isla de mármol de Carrara. Allí, sobre un plato de cristal, estaba mi anillo de bodas y una nota, un simple cuadrado de papel doblado con una precisión que no reconocí en Elena. La tomé. Mis manos, las manos que diseñaron rascacielos, temblaban. La nota era breve, más corta que cualquier especificación de obra que yo hubiera escrito. Alejandro, me voy, no me busques. Necesito respirar en un lugar donde no se escuche el eco de tu ambición. No te culpo. Me he convertido en otro mueble minimalista. Estoy viva. Elena. El papel cayó. El trofeo. Llama de plata se deslizó de mi agarre. Cayó al suelo de terrazo con un sonido sordo. Luego rodó y golpeó un vaso de Borgoña que Elena había dejado. El vaso se hizo añicos. Miles de fragmentos brillantes, como diamantes falsos, esparcidos en el suelo. La perfección se había roto. Me quedé allí, de pie, en medio de la sala rota. Mi mente se negó a procesarlo. No, no era posible. Elena no se iba. ¿Cómo se atrevía a arruinar mi noche? La gente no abandona la perfección. Yo era la perfección. Nuestro matrimonio era una joya bien pulida. Sofía seguía allí. Su presencia era un reproche silencioso. Recoge esto, ordené,
mi voz temblando de rabia. Limpia este desastre y haz como si no hubiera pasado nada. La señora Elena está de viaje, larga duración, asuntos familiares en Milán. Ella no asintió, no dijo nada. Simplemente se dirigió a un armario y sacó un cepillo y una pala y comenzó a barrer los pedazos de cristal. Ella no se agachaba con la prisa de una empleada asustada, sino con la lentitud metódica de quien realiza un ritual antiguo. Yo seguí observándola, sintiendo un dolor agudo en el pecho. No era el dolor de la pérdida, sino el de la humillación, el chisme, la vergüenza. ¿Qué dirían en el club? ¿Qué dirían mis socios? Que el gran Alejandro, el arquitecto de la felicidad estructurada, no pudo mantener su propio hogar unido. Me retiré a mi estudio. Cerré la puerta de caoba, un sonido final y sordo. Saqué una botella de coñac añejo. Tenía que calmarme, reconstruir el muro. Elena volvería, por supuesto que volvería. Esto era solo un berrinche. Ella siempre regresaba, pero no regresó. Pasaron 3 días. Los días se fusionaron en un solo torrente nebuloso de alcohol y negación. Yo seguía diciéndole a todo el mundo que Elena estaba en Milán, manejando una herencia complicada. La mentira era más cómoda que la verdad. Sofía continuaba su rutina. Por la mañana, un café negro, fuerte como la culpa, aparecía en mi escritorio. Por la tarde, una cena ligera, que yo casi nunca tocaba, esperaba bajo una campana de plata. Yo escuchaba el suave susurro de su escoba, el clac de la aspiradora. Era el sonido de la rutina, el único ancla que quedaba en mi mar revuelto. La noche del 4.º día cometí un error. Estaba borracho. Fui al salón principal, miré la pared de vidrio y vi mi reflejo. Parecía un náufrago. Con un grito animal golpeé el vidrio con mi puño. No se rompió. Era cristal de seguridad. Pero mi piel sí. Un corte profundo e instantáneo floreció en mi nudillo. La sangre, roja y viva, goteó sobre el mármol impoluto. Me senté en el suelo frío, abrazando mi mano ensangrentada. Las lágrimas de ira y autocompasión me cegaron. Mi vida, mi fachada, se había derrumbado, y allí, en el suelo, me sentí pequeño y estúpido. Estoy sangrando, Sofía. Ven y arregla esto. Grité, como si ella fuera una herramienta mágica, capaz de deshacer el dolor físico y emocional. Ella apareció, no corriendo, sino caminando a su ritmo imperturbable. No me miró a los ojos, simplemente se arrodilló, sin preocuparse por ensuciar su uniforme gris. Sacó un botiquín de primeros auxilios de un estante oculto. Su toque era sorprendente. No era áspero ni suave, sino profesional. Limpió la herida con alcohol. Me dolió, pero no protesté. El dolor físico era bienvenido, un alivio de la agonía mental.
Mientras ella me vendaba la mano con una gasa blanca, noté las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Eran profundas, trazadas por años de esfuerzo o de pena. Por primera vez me di cuenta de que Sofía no era solo una empleada, era un ser humano invisible. Señor, dijo Sofía, era la primera vez que escuchaba su voz en días. Era un sonido bajo, seco. Debe ir al hospital por puntos. Esto es profundo. No, susurré. No quiero ver a nadie. Ella terminó el vendaje, se levantó y regresó a la cocina. No hubo sermón, ni queja, ni simpatía, solo el silencio. Me quedé solo, con mi mano vendada, un recordatorio estúpido de mi fracaso. Me di cuenta de algo terrorífico. El único contacto físico que había tenido en 4 días. La única persona que se había preocupado por mi herida. Había sido Sofía, la sombra, y no por afecto, sino por deber. Esta casa, mi obra maestra, ahora era mi cárcel, y la única carcelera era una mujer que yo ni siquiera conocía. El aislamiento de Alejandro se profundiza. Empieza a notar los pequeños actos de cuidado de Sofía, aunque todavía los confunde con servicio. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de autotortura. Mi estudio, antes mi refugio de la creatividad, era ahora un pozo oscuro. Dejé de ducharme, de afeitarme. Me vestía con la misma camisa arrugada y me sentaba frente a mi escritorio, mirando los planos de la casa de cristal. Irónico, había diseñado una casa para que la luz entrara por todas partes, pero por dentro yo estaba totalmente a oscuras. La herida en mi mano comenzó a sanar, dejando una cicatriz que sentía áspera y real. No era la cicatriz que había diseñado, sino la que me había ganado. Mi única interacción con el mundo exterior era a través de la puerta de mi estudio. Yo nunca la abría, Sofía la abría y entraba en silencio. Un día ella entró y dejó un plato de gazpacho fresco sobre el escritorio. Yo estaba trabajando en un nuevo diseño, un rascacielos que nunca se construiría, mi mente perdida en el vacío. No tengo hambre, murmuré, sin levantar la vista. Ella no respondió, pero en lugar de irse, se quedó allí, junto a la puerta. No me miraba, sino que parecía observar el reflejo del sol en el suelo. ¿Qué espera?, pregunté con impaciencia. Mi trabajo no ha terminado. Usted puede retirarse. Señor, dijo su voz, suave como el roce de 2 hojas secas. Ha estado 3 días sin comer más que pan seco. Un arquitecto necesita combustible. El cuerpo es el primer plano que hay que cuidar. Me quedé en silencio.
Era la frase más larga que la había escuchado pronunciar en años. ¿Estaba filosofando la empleada? Me irritó la intrusión, pero me sorprendió la audacia. ¿Ahora me da lecciones de vida, Sofía? No, respondió ella, con total calma. Le recuerdo lo básico, coma, o lo que llevaré yo misma al hospital, no por la herida, sino por el ayuno. Mi trabajo es mantener esta casa en funcionamiento. Eso lo incluye a usted. Era la lógica impecable de una máquina. Lo sabía. Ella estaba cumpliendo con su función. Pero por alguna razón me senté y tomé la cuchara. El gazpacho estaba frío, sabroso, lleno de tomates frescos. Tenía gusto a tierra, a verano, un sabor real en un mundo de cristal. Me lo bebí todo. En ese momento no sentí gratitud, sentí alivio. Ella había resuelto mi problema de supervivencia. El incidente me hizo un poco más consciente de su presencia. Empecé a notar los detalles. Cuando yo salía del estudio a la 1 de la mañana, encontraba el pasillo libre de polvo. Ella no trabajaba solo durante el día. Parecía ser una habitante nocturna de la casa, una sombra benévola. Una tarde, mientras buscaba una corbata que no me importaba, abrí el armario de Elena. Sus vestidos, sus perfumes caros, todo seguía allí. Era un santuario. Olía a ella, a vainilla y ausencia. En el fondo, escondido bajo un montón de bufandas de seda, encontré una pequeña caja de madera que yo nunca había visto. Contenía una docena de cartas. No eran mías. Eran de su madre, muerta hace años. Cartas de amor maternal, llenas de consejos y advertencias. Leí una de ellas, escrita justo después de nuestra boda. Querida Elena, me alegra tu felicidad, pero recuerda que el cristal es muy hermoso, pero también muy frágil. Alejandro es un hombre de estructuras, no de emociones. Asegúrate de que tu corazón no se quede atrapado en el diseño. El golpe fue más duro que cualquier golpe que pudiera haber dado en la pared. Mi suegra, a quien yo había considerado una mujer simple, había visto la verdad desde el principio. Yo era un hombre de estructuras, no de emociones. Elena no me había dejado por un hombre, me había dejado por el diseño. Me había dejado por mi incapacidad de ser suave. El dolor regresó, pero esta vez era limpio. Era la verdad. Me derrumbé, caí al suelo del vestidor y lloré. Lloré por mi ceguera, por los años de silencio que le había impuesto a Elena, por haberla convertido en un mueble bonito. El llanto era ruidoso, feo, sin dignidad. No me importó. Minutos después, la puerta se abrió suavemente. Era Sofía. Debió haberme escuchado. Esperé que ella me diera la espalda, que se retirara a su tarea de invisibilidad. Pero ella no lo hizo. Simplemente entró,
y se arrodilló a mi lado. No me tocó, solo se sentó allí, en silencio, respirando conmigo. A veces, dijo en un susurro grave, es más fácil limpiar la suciedad de las heridas ajenas que la suciedad del alma propia. Esta vez no me irritó su filosofía, me dolió su comprensión. Ella no me vio como el gran arquitecto caído, me vio como un hombre roto. Ella tenía razón, Sofía, logré decir entre sollozos. Yo la asfixié con la perfección. Sofía extendió su mano y con un movimiento tan lento que parecía intencional, me tocó el hombro. Su mano era dura, trabajadora, y ese simple contacto, esa conexión humana que yo había negado durante décadas, fue lo que finalmente me rompió por completo. Me apoyé en su pierna como un niño perdido y ella no me apartó. Ella no era Elena, no era joven, ni hermosa, ni mi esposa. Era la mujer invisible, la que limpiaba mis errores, la que me alimentaba y ahora la que me sostenía mientras yo hacía el primer trabajo de demolición emocional de mi vida. Alejandro comienza a reconstruirse, el primer acto de humildad, el cliffhanger que lo ata a Sofía. Me levanté del suelo del vestidor como un hombre distinto. El llanto me había drenado, pero también me había purificado. Miré a Sofía, que se había levantado conmigo. Sus ojos eran profundos y no juzgaban. Gracias, dije. La palabra era extraña en mi boca. Sabía a sal y a derrota. No hay de qué, señor, respondió ella, volviendo a su tono neutral. Mi trabajo. No, insistí, no era su trabajo, era bondad. Ella no debatió, simplemente se dedicó a doblar la ropa de Elena que había quedado esparcida, sus movimientos rápidos y eficientes. Yo no me moví, me quedé observándola y por primera vez no sentí superioridad, sentí una profunda deuda. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Entré a la cocina mientras Sofía preparaba una sopa sencilla. La cocina, generalmente tan estéril como un quirófano, se sentía cálida. Olía a verduras, a fuego lento, a vida. Sofía, dije, y ella se giró lentamente, sujetando una cuchara de madera. Necesito saber de usted. Ella ladeó la cabeza. ¿Saber de mí, señor? Sí. Usted ha estado aquí 10 años. Usted sabe más sobre mí que yo mismo. ¿Cómo es su vida? ¿Tiene familia? ¿Por qué se queda? La pregunta flotó en el aire, pesada y honesta. Ella apoyó la cuchara en el mesón. Mi vida es simple, señor, viuda, sin hijos. Vengo de un pueblo pequeño. Me quedo porque usted me paga y porque el trabajo me gusta.
Limpiar ayuda a ordenar la mente. Me pareció una respuesta demasiado simple, demasiado superficial para la profundidad que yo había sentido en sus palabras antes, pero respeté su privacidad. ¿Y usted, señor, qué va a hacer ahora? La pregunta me descolocó. ¿Qué iba a hacer? Ya no había Elena. Mi gran proyecto arquitectónico se había estancado. Yo estaba solo en mi casa de cristal, el eco de mi fracaso resonando. Voy a esperar a que mi vida se ordene sola. Sofía sonrió. Fue un gesto fugaz, casi invisible, pero fue la primera sonrisa real que le vi. La vida no es un plano, Señor. No se ordena sola. Hay que dibujar un nuevo camino. Hay que elegir un nuevo cimiento. Su analogía me golpeó. Ella usaba mi propio lenguaje para hablarme. Esa noche dormí por primera vez sin la ayuda del coñac, pero mi sueño fue turbulento. Soñé con Elena, no con la Elena que se fue, sino con la Elena de hace 20 años, la que me miraba con adoración en nuestra primera casa, una pequeña cabaña de madera, no de cristal. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi socio, Miguel, y cancelé el proyecto del rascacielos. Le dije que necesitaba tiempo, que mi visión ya no era clara. Él estaba furioso, pero yo estaba en paz. Bajé a la sala. La casa estaba impecable, como siempre. Sofía estaba puliendo la mesa de vidrio del comedor. Sofía, dije, he tomado una decisión. Voy a tomarme un año libre. Necesito encontrar algo que valga la pena construir. Ella se detuvo y me miró. Le pagaré el doble, pero ya no será solo mi empleada, será mi compañía, la única persona real en esta casa. Ella bajó la mirada a la mesa. Señor, eso es mucho dinero. Usted vale más que eso, Sofía. Usted me sostuvo cuando me estaba cayendo. Es mi ancla. Por favor. Hubo un silencio largo. La casa de cristal parecía retener la respiración. Finalmente, Sofía levantó la vista. Está bien, señor Alejandro. Me quedaré. Pero hay algo que debe entender. El dinero no me mantiene aquí. Ella hizo una pausa y su voz se volvió extrañamente formal, casi un juramento. Usted me necesita, señor, y yo tengo una promesa que cumplir, una promesa muy antigua, una promesa a quien. Sofía guardó silencio. Su rostro se cerró, volviéndose la máscara de neutralidad que yo conocía. Ella recogió sus implementos de limpieza. Lo sabrá a su debido tiempo, señor. Ahora, si me disculpa, el jardín necesita
necesita atención. Las flores de su madre han florecido. Las flores de mi madre. Mi madre había muerto hacía 25 años. Yo ni siquiera sabía que hubiera flores de ella. Pero la mención de mi madre, seguida de la promesa, me dejó helado. ¿Qué conexión tenía esta mujer invisible con mi pasado? Me acerqué a la ventana y miré. En una esquina olvidada del jardín minimalista había un pequeño grupo de margaritas silvestres, hermosas y resistentes. Mi madre las amaba. Sofía, la mujer que acababa de confesar tener una promesa antigua conmigo, estaba allí, arrodillada en la tierra, cuidándolas. Esa fue la señal. El primer paso hacia mi reconstrucción. Yo no podía irme. Yo no podía dejarla ir. Estaba atado a ella por un secreto enterrado en el pasado. Alejandro intenta vivir una vida normal bajo el cuidado de Sofía. El descubrimiento de la vida secreta de Elena y el resentimiento de Sofía. La vida en la casa de cristal se transformó en una extraña cohabitación. Yo ya no era el dueño distante, sino un inquilino, un paciente en recuperación. Sofía, sin quererlo, se había convertido en mi terapeuta no oficial y mi guardiana. Me levantaba con el olor del café y por primera vez notaba que la luz del sol se movía sobre los muros de vidrio. Antes solo había visto el reloj. Ahora veía el tiempo, pero el silencio de Sofía me carcomía. La promesa antigua se había convertido en un fantasma que flotaba entre nosotros. Una tarde me atreví a preguntarle de nuevo, mientras ella cosía un pequeño desgarro en una de mis camisas de lino. Su rostro estaba concentrado, sus dedos expertos. Sofía, ¿podría al menos darme una pista sobre esa promesa? ¿Fui yo quien lastimó a alguien que usted conocía? Ella ni siquiera levantó la vista. Señor, el pasado es pasado. Si usted no lo recuerda, no tiene por qué preocuparse. Mi promesa es con una persona que ya no está aquí. Yo la cumplo. Y punto. El tono tan definitivo me cerró la puerta. Ella era un muro de piedra. Comencé a buscar a Elena, no para rogarle que volviera, sino para entenderla. Contraté a un detective privado, un hombre discreto. A las pocas semanas me trajo un expediente. Elena no se había ido a Milán. Había alquilado un pequeño apartamento a las afueras, un lugar sin diseño, lleno de macetas y vida. Estaba trabajando en una librería de viejo, de segunda mano. Ella, que solo compraba primeras ediciones y libros de arte carísimos, estaba feliz entre el olor a papel viejo y el polvo. Había fotos en el informe. Elena sonreía, pero no la sonrisa tensa que me ofrecía a mí en los eventos. Era una sonrisa amplia, fácil, dirigida a un hombre sencillo, con barba y gafas, que parecía el dueño de la librería. No era el tipo de hombre que yo le habría permitido elegir. El golpe no fue de celos,
fue de vergüenza. El miedo a que ella me hubiera reemplazado era menos doloroso que la realización de que ella podía ser genuinamente feliz sin mí. Mi dinero, mi prestigio, mi perfección eran una jaula. El hombre de la librería le daba libertad. Arrojé el expediente sobre la mesa de vidrio. Mi respiración era pesada. ¡Maldita sea, Sofía!, grité. Ella estaba en la sala, limpiando el polvo de un jarrón de cristal. ¡Míralo! Ella está con otro, un vendedor de libros. ¿Ve? Mi vida era una mentira. Sofía dejó el jarrón. Lo hizo con cuidado, asegurándose de que no se cayera. Ella tomó el expediente y miró las fotos. Su reacción no fue de sorpresa, sino de tristeza. El vendedor de libros parece amable, señor. Los libros dan sombra y consuelo. No lo culpe a él. Cúlpese a usted por no haberla visto, por no haber visto la alegría en las cosas pequeñas. Usted no entiende nada, grité. Usted solo limpia y cocina. ¿Qué sabe de la pasión, del amor de un matrimonio? Sofía me miró directamente a los ojos. Fue la primera vez que vi un destello de algo más que calma. Había resentimiento, un dolor antiguo en sus ojos. Sé que el amor que se construye sobre el ego es tan frágil como este jarrón, señor Alejandro. Lo sé muy bien. Me quedé en silencio. Mi rabia se disolvió en confusión. ¿Por qué el resentimiento, Sofía? ¿Por qué esa mirada? Ella tomó una respiración profunda. Su cuerpo tembló levemente. Mi marido era un hombre como usted, un hombre con una gran empresa. Quería construir el edificio más alto de la ciudad. Yo le advertí que no descuidara los cimientos de la casa. Un día, el viento se llevó el edificio y él, por la vergüenza, se llevó la vida. Su voz se quebró. Lágrimas, por primera vez, cayeron por sus mejillas. Eran lágrimas secas, sin sonido. Usted es idéntico a él, construyendo sueños de vidrio, descuidando el alma. Yo me quedé sola. Tuve que limpiar su desastre, igual que limpio el suyo. ¿Cree que me gusta? Me quedo porque no quiero que una mujer como yo, o una esposa como Elena, tenga que limpiar este desastre sola. La confesión me dejó helado. No era mi terapeuta, era una sobreviviente. Yo le había recordado su tragedia, su dolor. Me sentí profundamente avergonzado. Lo siento, Sofía. Yo no tenía idea. Ella negó con la cabeza y se secó las lágrimas con el dorso de su mano. No importa, señor. Vaya y vea a Elena, no para recuperarla, sino para dejarla ir, y prometa que no volverá a construir una casa de cristal para usted. Su consejo fue una orden, y sentí que tenía que obedecer. Era el precio de la supervivencia. Yo, el gran arquitecto,
estaba siendo enviado a una misión de humildad por mi empleada. Esa misma tarde salí de la casa de cristal. La dejé bajo el cuidado de Sofía, la mujer que había convertido mi santuario de perfección en un campo de batalla emocional. Conducía hacia la librería, listo para el primer acto de verdadera deconstrucción de mi vida. Alejandro se enfrenta a Elena y acepta la verdad de su fracaso, el momento de la duda y la pérdida de la empresa. La librería se llamaba El Refugio. No era de cristal, sino de ladrillo viejo, con un toldo gastado y 2 escalones de madera que crujían. Olía a papel, café y lluvia suave. Me detuve frente a la puerta, mi corazón latiendo con una intensidad que casi había olvidado. Yo, Alejandro, el hombre de la precisión, estaba temblando. Entré. El lugar era pequeño, acogedor, lleno de estanterías irregulares y sofás viejos. La encontré en el mostrador, riendo. La risa no era forzada, era como el sonido de campanas pequeñas y libres. El hombre de la barba estaba a su lado, clasificando libros. Parecían cómodos, reales. Me acerqué lentamente. Cuando Elena me vio, la risa se congeló en su garganta. Sus ojos se abrieron, llenos de sorpresa y una pizca de miedo. El miedo me dolió más que cualquier resentimiento. Alejandro, susurró ella. Hola, Elena. Mi voz sonó tranquila, casi irreconocible para mí mismo. El hombre de la barba, Ricardo, la miró y luego me miró a mí, con una expresión de calma protectora. ¿Está todo bien, Elena?, preguntó Ricardo. Sí, Ricardo, es mi marido. La palabra era un eco vacío. Le pedí a Elena que habláramos afuera. Ella dudó, pero asintió. Nos sentamos en un banco de madera, cubierto por hiedra, a unos metros de la librería. El ruido de los autobuses, el parloteo de la gente, todo se sentía crudo y vivo. ¿Por qué has venido, Alejandro? Su voz era cautelosa, como la de alguien que espera un ataque. Si vienes a rogarme, no lo hagas. Estoy feliz aquí. No he venido a rogarte, dije, mirándola a los ojos. He venido a disculparme y a decirte que tienes razón. Ella me miró con incredulidad. Yo fui el cristal, Elena, frío y cortante. Intenté convertirte en mi accesorio, la prueba de que mi vida era perfecta. Nunca te pregunté si eras feliz. Me disculpo por robarte 10 años de vida. Las palabras salieron de mí como una confesión. No eran para ella, eran para mí. El primer paso hacia el perdón propio. Elena comenzó a llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Yo te amaba, Alejandro, dijo ella. Pero tu amor era una arquitectura. Tenía planos y reglas. Mi corazón necesitaba un desorden cálido.
¿Cómo te diste cuenta? Le conté sobre el caos, el estudio oscuro, el llanto en el vestidor y la mano dura de Sofía sosteniéndome. Le conté la historia de Sofía sobre su marido y el edificio que se cayó. Elena sonrió con tristeza. Sofía, la mujer que nunca notaste. Ella vino a verme hace unos meses. Me dijo que me fuera. No me lo dijo como una empleada, sino como una guardiana. Me dijo, tu marido necesita caerse de la torre. Si no lo haces ahora, morirás tú primero, y él nunca aprenderá a construir desde abajo. Me quedé helado. Sofía, la mujer invisible, había orquestado mi caída, había conspirado con mi esposa para salvarme de mí mismo. No era una empleada, era mi destino. Ella es extraordinaria, dije finalmente, sintiendo una mezcla de furia y profunda gratitud. Nunca me dijo que se habían visto. Ella tiene sus propias reglas, Alejandro. Ella no trabaja para ti, trabaja para el karma. Sacamos los papeles de divorcio que yo llevaba en el bolsillo. Los firmamos allí mismo, sobre el banco de madera, con el bolígrafo que Elena usaba para marcar sus libros. Fue un acto silencioso, sin drama. Fue la aceptación del fin. Sé feliz, Elena, le dije, besándola en la frente por última vez. Tú también, Alejandro, pero no te quedes en esa casa de cristal, te va a consumir. Me fui de la librería sintiéndome ligero. Había perdido a mi esposa y mi matrimonio, pero había ganado mi verdad. Pero la vida no perdona la pausa. Cuando regresé a casa, Sofía estaba en el salón, inusualmente cerca del teléfono fijo. Me miró con una expresión que no era tristeza, sino preocupación. Señor, lo llamaron del despacho. Su socio, Miguel. Me puse el teléfono en la oreja. La voz de Miguel era cortante y fría. Alejandro, necesito que vengas. Ahora, hay problemas. Fui al despacho en el centro, el elegante edificio de cristal, mi primer gran éxito, se sentía como un ataúd. Miguel me esperaba con papeles desplegados. Te lo advertí, Alejandro, tomar un año libre. ¿Por qué? La gente necesita liderazgo. Nuestros clientes principales se han asustado con tu retiro espiritual. Además, la auditoría del proyecto del rascacielos encontró un déficit. No fue tu culpa, pero el nombre está manchado. Vendimos nuestra parte del negocio a un inversor externo. Eres libre, Alejandro, pero estás en la calle. El edificio, mi empresa, la base de mi identidad se había evaporado. Me quedé en silencio, mirando los planos enmarcados en la pared. Había perdido la casa de cristal, mi esposa, mi empresa. Todo se había caído. Regresé a casa en taxi. El chofer me preguntó dónde dejarme.
En la casa de cristal, dije, pero el nombre sonó hueco. Entré y encontré a Sofía limpiando la cocina. Ella me miró y supo, no tuvo que preguntar. Señor, ¿qué ha pasado? Lo perdí todo, Sofía, dije, la voz apenas un susurro. El despacho, el dinero, todo. Soy un fracaso. Sofía dejó el trapo en el fregadero. Vino hacia mí y por segunda vez me tomó de la mano. No, señor, dijo, con una voz extrañamente firme, casi profética. Usted no perdió nada que realmente necesitara. El arquitecto Alejandro está muerto. Ahora necesitamos al hombre Alejandro. Y eso es lo que vamos a construir. Juntos. Alejandro se ve forzado a la humildad y al trabajo manual. La vida de Sofía como un espejo de su propia caída, la pérdida definitiva de la casa de cristal. La pérdida de la empresa no trajo el pánico que Miguel esperaba, trajo una extraña calma, la aceptación de un destino que yo mismo había diseñado. La casa de cristal se sentía ahora como un recuerdo de otra vida, la vida de un hombre que yo ya no era. El problema era el dinero. Mi patrimonio estaba atado a activos y líquidos. Las cuentas estaban congeladas. De la noche a la mañana, el gran arquitecto Alejandro se quedó sin efectivo. Sofía, le dije una mañana, mientras ella me servía café, ya no puedo pagarte, ni siquiera el doble. Lo siento, necesitarás buscar otro empleo. Sofía me miró con una ceja arqueada, la única expresión de sorpresa que jamás le había visto. ¿Y cree que me iré, señor? Me prometí quedarme hasta que usted esté de pie. Y ahora que está por fin de rodillas, ¿quiere que me marche? El sueldo es lo de menos. Lo importante es el propósito. Pero, ¿cómo vamos a vivir? No tengo nada. Ella se encogió de hombros y se puso el delantal. Yo tengo mis ahorros, señor, y usted tiene 2 manos. Su trabajo ahora no es hacer planos, sino hacer de hombre. Yo cocinaré con lo que quede en la despensa, y usted buscará trabajo en algo que no sea cristal. Y así, mi vida cambió radicalmente. Por primera vez en décadas, tuve que realizar trabajo manual. Sofía, con una autoridad silenciosa, me puso a cargo de limpiar el jardín que yo siempre había ignorado, el mismo donde crecían las margaritas de mi madre. El primer día fue un desastre. Mis manos, acostumbradas a la pluma estilográfica y al ratón de la computadora, se llenaron de ampollas. Estaba agotado, sucio, humillado. Sofía me trajo agua fresca y me observó desde la puerta de la cocina. ¿Qué está mirando, Sofía?, pregunté con amargura. Miro a un hombre
que está aprendiendo a valorar la tierra, dijo ella. Las cosas buenas vienen de la suciedad, no de la esterilidad. Esa noche comimos huevos y patatas, una cena humilde que yo nunca habría tolerado antes, pero el sabor era delicioso. La fatiga me había abierto el apetito. Comencé a apreciar el ritual diario de Sofía. Ella se levantaba antes del amanecer, preparaba el café y luego se sentaba en el pequeño patio de servicio a leer. Un día me acerqué y vi que estaba leyendo un libro de jardinería antigua. ¿Por qué jardinería, Sofía? Porque las plantas son honestas, Señor. Si les das agua, crecen. Si las ignoras, mueren. Es un buen recordatorio de cómo tratar a las personas. En ese momento, vi un nuevo atisbo de su vida secreta. Ella tenía una sabiduría tranquila que trascendía su oficio. Me aventuré en el mundo exterior para buscar un trabajo. Fui a constructoras, a estudios de diseño, pero mi reputación me precedía. El arquitecto caído, el hombre de la casa de cristal rota. Nadie quería al hombre que se había desmoronado públicamente. Finalmente, encontré un trabajo simple, asistente de un carpintero, un hombre llamado Ramón, que fabricaba muebles de madera maciza, cálida y robusta. Ramón no sabía quién era yo, solo sabía que necesitaba un hombre fuerte para lijar y barnizar. Ramón, un hombre tranquilo y con olor a serrín, me enseñó el valor de la solidez. Me enseñó que las uniones ocultas son las que realmente sostienen el mueble. Era una lección sobre la vida, disfrazada de carpintería. Cuando regresé a casa, después de mi primer día, con la ropa manchada de barniz y las manos llenas de astillas, Sofía me recibió con una sonrisa que no era compasión, sino orgullo. Huele a hombre de verdad, señor Alejandro, dijo, no a desinfectante y ambición. Pero la paz fue breve. Los bancos finalmente actuaron. Llegó una notificación oficial. La casa de cristal sería embargada en una semana. El último símbolo de mi vida anterior estaba a punto de desaparecer. La noticia me afectó más de lo que pensé. Era un lugar frío, sí, pero era mío. Era el escenario de mis mejores años, aunque vacíos. Tenemos que irnos, Sofía, dije, mostrándole los papeles. Lo hemos perdido, lo perderemos todo. Ella examinó el documento con calma, doblando el borde con sus dedos. No, señor, usted no ha perdido nada. El cristal era un préstamo. Usted ha ganado la humildad y las manos duras. Empiece a empacar. Solo lo necesario. Empaqué mi vida. No eran los cuadros caros ni los muebles de diseño. Eran los libros de mi madre que había guardado, el pequeño trofeo llama de plata, roto en el suelo,
y la caja de cartas de Elena. Mientras empacaba, encontré un pequeño relicario escondido detrás de una estantería en el vestidor de Elena. Era de oro viejo. Nunca lo había visto. Estaba abierto y dentro había una foto. Una joven Sofía, sonriente, abrazando a una niña pequeña. En el reverso, una inscripción: para mi ahijada, Elena. Mi mente se paralizó. ¿Ahijada? ¿Elena era la ahijada de Sofía? La mujer invisible no solo me había traicionado con mi esposa, sino que era familia. Esto era un nivel de conspiración mucho más profundo de lo que había imaginado. Sofía no era una empleada al azar. Ella era un karma con parentesco. Ella estaba allí por un lazo de sangre. Esa noche no pude dormir. Bajé a la sala. Sofía estaba sentada en el sofá, mirando el jardín a través del cristal. ¿Por qué no me dijo que era la madrina de Elena? Pregunté, mi voz baja y controlada. Sostuve el relicario. Ella se giró, sin sorpresa. Porque usted solo veía a la empleada. Señor, usted solo ve las etiquetas. Yo no era madrina. Yo era el ancla de Elena, el último recurso de su madre, y luego me convertí en el suyo. ¿Su madre? ¿Mi suegra? Sí, su madre era mi mejor amiga, y cuando murió, me hizo prometer que vigilaría a su hija, la dulce Elena, y al hombre difícil con el que se había casado. Y si ese hombre se perdía, yo debía traerlo de vuelta a la tierra, no como esposa, sino como madre sustituta. La verdad me golpeó como un maremoto. Sofía no se había quedado por el dinero ni por la promesa a mi madre, sino por el lazo sagrado de su amistad con mi suegra. Ella era una agente del destino, enviada para salvar a toda la familia de mi ego. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Porque usted, señor Alejandro, no estaba listo para escuchar la verdad. Si me hubiera ido, usted habría muerto en su propia cárcel de cristal. Ahora, el cristal se va, y usted es libre. El momento de la verdad financiera. Sofía revela que ha estado sosteniendo la casa, la partida de la casa de cristal y la fe inquebrantable de Sofía. La revelación de que Sofía era la madrina de Elena y una guardiana enviada por mi suegra disolvió cualquier resentimiento que me quedaba. Solo sentí admiración y una inmensa gratitud. Ella había jugado un papel difícil, observando mi autodestrucción con el permiso implícito de mi esposa y la memoria de mi suegra. ¿Por qué siguió limpiando y sirviendo si era familia?, pregunté, mi voz casi inaudible.
porque para ser una ancla hay que ser invisible, explicó ella con calma. Si usted me hubiera visto como la madrina Sofía, su orgullo no me habría permitido entrar en su dolor. Usted me aceptó como la empleada, la sombra, la que no tiene derecho a opinar, y eso me dio el poder de cuidarle sin confrontación. Tenía razón. Mi arrogancia solo me permitía escuchar a los inferiores. Al día siguiente, los agentes del banco vinieron a evaluar la casa de cristal. Era el final oficial. Los hombres de traje negro y carpetas rojas caminaban por mi casa, midiendo, catalogando. Yo estaba sentado en un taburete de la cocina, mi cabeza gacha. Uno de los hombres, el jefe, se acercó a mí con una expresión de asombro. Señor Alejandro, hay algo que no entiendo. Su casa, su hipoteca, sus cuentas, todo estaba en quiebra hace 3 meses, pero los pagos se han mantenido, mínimos, pero constantes. ¿Quién hizo esos pagos? Yo estaba confundido. Yo no fui. Yo no tenía el dinero. El hombre revisó su carpeta. Los pagos venían de una cuenta pequeña, muy antigua, una cuenta de ahorros a nombre de Sofía Rojas, la empleada, supongo. Mi corazón se detuvo. Miré a Sofía, que estaba en la esquina, limpiando una miga invisible del suelo. Sofía, dije, mi voz temblando. Ella no levantó la vista. Era necesario, Señor, para ganar tiempo, para que usted tuviera un lugar donde caer sin romperse el cráneo. ¿Usted usó sus ahorros para salvar mi casa? Pregunté. La magnitud del sacrificio me abrumaba. Ella finalmente me miró. No para salvar su casa, Señor, para salvar su tiempo. Yo no tengo mucho tiempo, pero usted sí. Y yo no podía irme sin cumplir la promesa de su suegra, que usted volviera cedido a la tierra. El dinero se recupera. La vida, no. Me levanté del taburete y fui hacia ella. Tomé sus manos, duras y llenas de historia, y las besé. No era un beso de amor, sino de reverencia. Usted es mi salvación, Sofía, mi verdadero arquitecto. Ahora es el momento de irse, Señor, dijo ella suavemente. El camión de mudanzas llega en 1 hora. El proceso fue rápido e indoloro. Sofía solo empacó una pequeña maleta con ropa y un relicario. Yo, mis libros y mi caja de recuerdos. El momento más difícil fue salir por la puerta principal. Me detuve en el umbral, mirando el salón vacío, las paredes de vidrio que ahora reflejaban un cielo gris. Esta casa había sido mi orgullo, mi prisión, y ahora era solo un edificio. Sofía, detrás de mí, me puso la mano en la espalda. No mire atrás, Alejandro. Las casas de cristal solo sirven para reflejar el sol,
pero el calor viene de adentro. Salimos. Cerré la puerta de caoba por última vez, un sonido final y sordo. La casa de cristal se quedó sola, una tumba brillante de mi vida pasada. Un pequeño coche de alquiler nos esperaba. Sofía no tenía coche. Mi coche de lujo había sido embargado. Subimos. Ella se sentó en el asiento del pasajero. Yo conducía, mirando por el espejo retrovisor, mientras la casa de cristal se hacía más pequeña. ¿A dónde vamos, Sofía?, pregunté. Ella sonrió, esa sonrisa rara y fugaz que me había mostrado antes. Vamos al pueblo de donde vengo, donde no hay cristal, Señor, donde hay barro, madera y gente sencilla, donde yo puedo cumplir la última parte de mi promesa. ¿Y cuál es esa última parte? Ella se inclinó hacia mí, su voz baja y cargada de una extraña resignación. Que usted aprenda a construir una casa para otra persona, no para usted, una casa con cimientos fuertes, y luego podré irme. Sentí un escalofrío. Su tono sugería una despedida. No, Sofía, usted se queda. Usted es mi familia ahora. Ella me dio una palmadita suave en el brazo. Ya veremos, Alejandro. El destino tiene sus propios planos. El camino fue largo. Salimos de la ciudad dejando atrás los rascacielos y el vidrio. Conducía hacia la luz tenue del atardecer. El hombre que había entrado en la casa de cristal 5 meses antes, vestido de esmoquín y con un trofeo, estaba ahora en un coche viejo, con su ropa de carpintero sucia y la única compañía de una mujer que había sacrificado todo por él. La vida se había encargado de desmantelar mi estructura, pieza a pieza, y había dejado solo los cimientos, y esos cimientos eran Sofía. Alejandro y Sofía llegan al pueblo de Las Cenizas, el comienzo de una nueva vida humilde y la sanación emocional de Alejandro. El pueblo se llamaba Las Cenizas. Era un nombre melancólico, pero el lugar no lo era. Se escondía entre colinas cubiertas de olivos, lejos del rastro de hormigón y cristal. Las casas eran de piedra, sólidas, con techos de tejas viejas y chimeneas humeantes. Olía a leña, a tierra húmeda y a pan recién horneado. Llegamos al anochecer. Sofía nos llevó a una pequeña casa, más antigua que el tiempo, con un patio lleno de macetas. Era modesta, humilde, pero se sentía como un abrazo. «Esta es mi casa, Alejandro», dijo ella, encendiendo una lámpara de aceite en la sala. «La compré hace 20 años. Creía que viviría aquí con mi marido, antes de que se le subiera el cristal a la cabeza. La casa no tenía ventanas de seguridad ni sistemas automatizados. Tenía imperfecciones, grietas en la pared, pero una calidez palpable. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», pregunté, mirando a mi alrededor. «Porque no era el momento, y porque usted, señor, no habría sabido qué hacer con una casa así. Usted solo diseñaba prisiones para gente rica. Ahora le toca diseñar la libertad. Mi vida en las cenizas
comenzó como un experimento social. Yo, el gran Alejandro, me dedicaba a la carpintería con Ramón y a las tareas domésticas con Sofía. No había reuniones de directorio, ni champagne, ni portadas de revistas. Había aserrín, tierra y guisos sencillos. Sofía me trató como a un hijo, no como a un jefe, ni a un huésped. Ella se levantaba temprano, preparaba el desayuno y me enviaba a trabajar al taller de Ramón, un lugar donde el ruido de la sierra era la única ambición. Aprendí a amar el trabajo con la madera. La madera era honesta. Se sentía bien en mis manos. A diferencia del vidrio, la madera tenía alma, una historia grabada en sus anillos. Una tarde, al regresar, encontré a Sofía sentada en el patio, tejiendo. Se veía frágil, más pequeña que antes. ¿Está enferma, Sofía?, pregunté, sintiendo una punzada de miedo. Ella sonrió. No, es solo que el cuerpo ya ha cumplido con su parte. La promesa está casi terminada, Alejandro. No hable así, dije, sentándome a su lado. Usted me salvó. Ahora es mi turno de cuidarla, de devolverle sus ahorros y darle la vida que se merece. Ella negó con la cabeza. Su mirada se perdió en el horizonte. Mi vida es esta. Mi única alegría fue ver cómo se apagaba la llama de su ambición y se encendía la llama de su humanidad. Mi pago es este silencio y esta paz. Le conté sobre mi trabajo en el taller, sobre el placer de construir algo que durara, algo que no fuera solo una fachada. Ramón y yo estamos construyendo un pequeño banco para la plaza del pueblo, sencillo, fuerte. Sofía sonrió abiertamente. Eso es un buen cimiento, Alejandro. Construir para el descanso de los demás. Mi sanación no fue instantánea, sino gradual, como el crecimiento de un árbol. Dejé de hablar de Elena, del dinero, del pasado. Me concentré en el presente, el olor de la resina, la suavidad del barniz, la voz de Sofía llamándome a cenar. Un día, Ramón me pidió que diseñara una nueva casa para él, no una mansión, sino una cabaña. Quiero algo simple, Alejandro, me dijo Ramón, algo que mantenga el calor en invierno y el alma cerca de la tierra. Nada de cristal. Fue mi primer proyecto arquitectónico real en meses. No dibujé en la computadora. Dibujé a mano, con lápiz y papel. Pensé en la solidez, en las uniones, en el confort. Diseñé una casa con un gran porche para mirar las colinas, con una cocina amplia para las comidas familiares. Era lo opuesto a la casa de cristal. Cuando le mostré el plano a Sofía, ella lo estudió en silencio. Es hermosa, Alejandro, dijo ella. Es una casa que respira, pero le falta algo. ¿Qué es? Un cuarto extra, pequeño, para que no esté solo cuando yo me haya ido. El comentario me heló la sangre. Ella siempre mencionaba su partida con una calma espantosa. Usted no se va a ir, Sofía,
protesté. Usted se queda conmigo. No puedo diseñar esta casa sin usted. Sí, puede, dijo ella, devolviéndome el plano. Usted ya sabe construir. Ahora, construya una vida con espacio para la pérdida. Esa es la última lección del arquitecto. Me di cuenta de que ella se estaba despidiendo lentamente, día a día. La construcción de la cabaña, el colapso de Sofía, el twist final, el órgano de la madre de Alejandro. Comenzó la construcción de la cabaña de Ramón. Yo estaba en el sitio todos los días, supervisando cada viga, sintiendo el peso de cada tabla de madera. Era el proyecto más importante de mi vida, no por el dinero, sino por el significado. Estaba construyendo la solidez que me había faltado. Mientras trabajaba, noté que Sofía estaba cada vez más débil. Se fatigaba fácilmente. Dejó de tejer y pasaba las tardes sentada al sol, bebiendo té de hierbas. Ella insistía en que solo era la edad, pero sus ojos tenían un brillo febril que me aterraba. Tenemos que ir al médico, Sofía, le rogué. No, Alejandro, ya es tarde. Yo ya he vivido mi tiempo y he cumplido mi parte. Una tarde, al regresar del taller, la encontré colapsada en el suelo de la cocina, cerca del fuego lento. Su piel estaba pálida, sus labios secos. ¡Sofía! La levanté, sintiendo la fragilidad de sus huesos. Ella me miró con ojos borrosos. Ya no tengo fuerza, Alejandro, pero debe terminar la cabaña, debe terminar el plan. La llevé al hospital más cercano en la ciudad vecina. El viaje fue aterrador. La mujer que había sido mi roca, mi ancla, ahora era una pluma en mis brazos. En el hospital, después de horas de espera angustiosa, el médico me llamó a su oficina. Señor Alejandro, dijo el médico, con tono serio. La señora Sofía está muy débil. Tiene una enfermedad renal crónica en etapa terminal. Ha estado así durante años, me temo. Me quedé en shock. ¿Años? ¿Y nadie lo sabía? Ella lo sabía y se rehusó al tratamiento. En realidad, no es un fallo primario. Ella vive con un trasplante de riñón desde hace más de 20 años, pero el cuerpo ya está rechazando el órgano. Mis rodillas cedieron. Me senté bruscamente. ¿Trasplante? ¿De quién? El médico revisó su expediente antiguo. Aquí está la historia. Hace 25 años hubo un accidente terrible. Una mujer joven, la donante, murió inesperadamente. Su familia donó los órganos. La señora Sofía fue la receptora de uno de sus riñones. Fue un milagro para ella. ¿El nombre de la donante? Pregunté. Mi voz era un hilo fino y tembloroso.
Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El médico leyó el nombre. Carmen de la Vega. ¿La conoce? Carmen de la Vega, mi madre. El mundo se detuvo. El riñón de mi madre estaba en el cuerpo de Sofía, la mujer que había cuidado de mí, la mujer que había gastado sus últimos ahorros para salvar mi casa, la mujer que había orquestado mi caída para salvar mi alma. No solo había prometido a mi suegra cuidarme, sino que llevaba dentro de sí la última parte viva de mi madre. El dolor, la comprensión, la catarsis, fue tan inmenso que me hizo jadear. Era la conexión que nunca pude nombrar. Sofía no era solo mi guardiana, era la portadora del legado de mi madre. Ella había mantenido viva la casa, el jardín y a mí mismo con el órgano de la mujer que me dio la vida. Regresé a la habitación de Sofía. Ella estaba despierta, conectada a tubos. Me miró y supo por mi rostro que yo ya sabía. Lo sabes, susurró ella. El riñón, logré decir, las lágrimas corriendo por mi rostro. El riñón de mamá. Sofía asintió. Su rostro se llenó de una paz terrible. Ella me dio vida, Alejandro. Cuando me recuperé, no podía solo vivir. Tenía que honrarla. Le prometí a la Virgen que usaría cada día extra para devolver el favor a su familia. Su madre sabía que usted era un alma solitaria, incluso de niño. Ella quería que alguien lo amara y lo anclara. Cuando Elena se casó contigo, su madrina, su mejor amiga, me envió a tu casa. Yo no vine por un trabajo, vine a ser su guardiana, a ser un pedazo de su madre que no podía irse. Usted ha hecho más que pagar una deuda, dije, tomando su mano. Usted me dio una vida nueva. Mi deuda no es con usted, Alejandro, es con el alma de Carmen y con Dios. Ella hizo una pausa. Su respiración se hizo más débil. La última parte de la promesa es que usted construya esa cabaña y que sea feliz, que construya una casa de madera, no de cristal, que recuerde que el órgano de su madre le dio vida a alguien más, que la vida siempre se trata de dar, no de acumular. Me quedé a su lado, sosteniendo su mano áspera y trabajadora, sabiendo que cada latido de su corazón era un regalo de mi madre, el cumplimiento de la promesa, la partida de Sofía, el epílogo, Alejandro, el nuevo arquitecto de la sencillez y el corazón. Sofía murió 3 días después, murió en paz, con mi mano en la suya. Sus últimas palabras no fueron para mí, sino para el vacío. Gracias, Carmen. Ya está hecho. Sentí una pérdida inmensa, pero no una pena vacía. Sentí el dolor limpio del cierre. No era la pena por un empleado o una madrina, sino por un fragmento de mi propia madre que se había ido.
Organizamos un funeral sencillo en las cenizas. Asistió Ramón, la gente del pueblo, y para mi sorpresa, Elena. Ella había conducido desde la ciudad. Me dio el pésame y me miró con una comprensión profunda. Sofía era una maestra, dijo Elena. Ella hizo que dos personas rotas encontraran la paz a través de su propia enfermedad. Es el mejor diseño que jamás he visto. Yo no lloré en el funeral. Sentí la fuerza de la tierra bajo mis pies. Mi primer acto después del funeral fue regresar al sitio de construcción. Trabajé como un loco con la ayuda de Ramón. Construí la cabaña de Ramón con una precisión y un amor que nunca había invertido en mis proyectos de cristal. Construí las paredes de madera sólida, asegurándome de que las uniones fueran perfectas. Construí un gran porche, el lugar de descanso y observación, y construí con mis propias manos el pequeño cuarto extra que Sofía había sugerido. La cabaña de Ramón se terminó en 2 meses. Era humilde, pero era hermosa. Era una casa de calor, no de reflejos. En el pequeño cuarto extra no puse una cama. Puse un banco de madera que yo mismo había tallado. Encima del banco coloqué el relicario de Sofía, la foto de ella joven con Elena niña, y a un lado una maceta con margaritas silvestres traídas del jardín de la casa de cristal. Era un santuario. Ramón y su familia se mudaron a la cabaña con gran alegría. Me invitaron a la cena de inauguración. Cuando atado en esa cocina cálida, mirando a una familia feliz, me di cuenta de que este era el verdadero éxito, no los rascacielos. Un día, después de haber saldado todas mis deudas con la venta final de mis antiguos activos, le devolví a Elena todos los ahorros que Sofía había utilizado para salvarme. Elena se negó a aceptarlos. Dónalos, Alejandro, me dijo. Dónalos a una fundación para donación de órganos. Ella te enseñó a dar, no a recibir. No rompas la lección. Hice lo que me dijo. Abrí una pequeña fundación a nombre de Sofía Rojas y Carmen de la Vega, dedicada a la concientización sobre la donación de órganos. Era la unión final de las 2 mujeres que me habían salvado. Me quedé en las cenizas. No volví a la ciudad. Me convertí en el arquitecto de la sencillez. Dibujaba casas de piedra y madera para la gente del pueblo, viviendas pequeñas, pero con cimientos inquebrantables. Un día, mientras dibujaba un plano para una familia de agricultores, miré mis manos. Ya no eran las manos pulcras de un hombre rico, sino manos gruesas, con callos y cicatrices, pero eran manos que sabían construir y sabían sostener. No me casé de nuevo, ni busqué grandes fortunas. Mi vida era tranquila.
Las cenizas era mi hogar. Mi último proyecto fue para mí mismo. No construí una casa, construí un banco, igual que el de Ramón, y lo coloqué en la colina más alta del pueblo, mirando el valle y la inmensidad del cielo. Me senté allí al atardecer cada día. El banco era de madera oscura y resistente, y allí, sentado en la colina, sentí la presencia de Sofía. Ella ya no era una sombra, sino la luz real. Había perdido la casa, el matrimonio, la riqueza, pero había ganado la visión. Había perdido el cristal, pero había encontrado la tierra. La casa de cristal se fue con el viento, pero la sombra se quedó conmigo, tejida en la madera de cada casa que construí y en la fibra de mi corazón reconstruido.